Pues muchas gracias. Perfecto. Pues buenos días a todas y a todas. En breve ya abriré mi cámara ya una vez que esté instalado para poder impartir esta charla del día de hoy. Vamos a continuar platicando sobre el tema de los agravios, cómo se estudian los agravios y cómo se redactan las sentencias. El día de ayer estuvimos tratando de desmenuzar un poco cuáles son las distintas actividades que realizan las autoridades y en función de ello sabemos que ordinariamente pueden tender sus actos a cometer eh, algunas, algunos puntos de presión sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, como puede ser la restricción de los mismos. Hemos también analizado cómo opera justamente todo el sistema de los derechos humanos, cómo pueden entrar en colisión justamente con las actividades propias que tiene que desarrollar la autoridad electoral. Entonces, bueno, de esta manera entendemos que las circunstancias por las cuales puede pasar, las circunstancias por las cuales se pueden emitir algunos actos en específico que tiendan a restringir algún derecho fundamental, pues podrían dar pie justamente a que las personas puedan interponer algún medio de defensa, básicamente algún recurso, y en sus demandas tendrán que plantear cuáles son los tipos de actos, ya sean de acción o por omisión, que las autoridades realizan y que pueden afectar de una manera importante sus derechos fundamentales. Así vimos que, bueno, pues las distintas, los distintos actos que pueden cometer las autoridades van desde, o más bien parten de tres enfoques. El primero está relacionada con los vicios de forma que tienen los actos de la autoridad. El segundo, con aquellos en los cuales se cuestiona el proceso mediante el cual se crea el propio acto de autoridad. Y finalmente, en cuanto a su propio contenido específico. De esta manera, existen tres... un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, entonces decía yo que les comentaba, bueno, pues que hay tres tipos de enfoques mediante los cuales se puede considerar que una autoridad puede incumplir con la propia constitucionalidad y legalidad de los actos. El primero de ellos tiene que ver con la forma, el segundo tiene que ver con el procedimiento mediante el cual se emitió ese acto, y el tercero tiene que ver con el contenido mismo. Así que bueno, pues digamos, la autoridad jurisdiccional que revisa la sentencia, pues tiene esta posibilidad
de hacer un análisis. Ahí creo que ahí estamos. Ahora sí ya los podemos saludar. Mil disculpas nuevamente, pero tuvimos que implementar el plan B para poder dar la charla, ¿no? Bueno, pues entonces decíamos que tenemos esta posibilidad de revisar estos tres tipos de actos o de formas mediante los cuales se puede infringir los derechos fundamentales. De esta manera podemos entender entonces que los agravios tienen incluso un orden de estudio. Los primeros están relacionados justamente con la posibilidad en la cual la autoridad estima que ni siquiera es necesario adentrarse a su propio contenido porque los vicios que tiene son de tal naturaleza que le impiden hacer un avance natural. Por ejemplo, cuando platicamos sobre la competencia de los actos de autoridad, pues evidentemente tenemos que señalar que existen algunos, algunas atribuciones establecidas por la ley que las autoridades deberían de atender invariablemente. Y el sustento de sus atribuciones pues se encuentra definitivamente dentro de la Constitución o en la propia ley electoral. Hay veces que la interpretación de las normas electorales pues justamente nos lleva a entender que pueda existir como esta duda de quién es la autoridad competente para emitir eh, justamente el acto. Y a veces que sabemos que hay actos que son complejos por la naturaleza de los mismos eh, y por quiénes son las autoridades que intervienen en ocasiones. A partir de la reforma de 2014 sabemos que ya existe una competencia nacional del Instituto Federal Electoral, por la cual es posible que algunas de las actividades se encuentren duplicadas o bien se entienda que deberían de corresponderle a una, ¿cómo se dice? A una autoridad en específico. La complejidad de saber en qué parte, digamos, del acto electoral o del acto de autoridad se está cometiendo esta irregularidad, pues justamente también da oportunidad para que el Tribunal Electoral pueda establecer nuevos supuestos de procedencia de los medios de impugnación. Entonces, por ejemplo, puede determinar si una persona física puede interponer un recurso de apelación cuando sienta un agravio, cuando se le imponga, por ejemplo, una multa, o en su caso, por ejemplo, cuando se establezca la posibilidad de que las personas morales, por ejemplo, también puedan interponer recursos eh, para la defensa de sus propios intereses, como pueden ser aquellos que están o que buscan proteger a las concesionarias de radio y televisión, por ejemplo. De esta manera, entonces entendemos, un segundo, por favor. Una disculpa, voy a tener que moverme otra vez hasta que abran aquí. Un segundito.
Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues entonces les explicaba yo que el método de análisis para los tribunales electorales, cuando se refiere a las demandas, principalmente se divide en estos tres grandes rubros. Lo que tiene que ver con violaciones formales, violaciones procesales y las violaciones de contenido directamente por la indebida restricción de los derechos fundamentales que tiene que, o bajo la cual debe de privilegiarse un examen de proporcionalidad para entender si las medidas restrictas o restrictivas son de tal naturaleza que logran alcanzar la finalidad que se proponen bajo las ideas de que la medida pueda ser necesaria, que sea idónea y que se ajuste en estricto sentido a un test de proporcionalidad. Ya lo platicamos un poco el día de ayer cuando señalábamos, por ejemplo, el caso Amigos de Fox, en donde existía la necesidad de llevar a cabo una audiencia para saber si las personas que habían firmado unos cheques realmente existían. Y a pesar de que los recursos de apelación que se fueron interponiendo en este camino procesal nos fueron dando nuevos visos hacia dónde debería de reconstruirse la autoridad electoral, pues dejaron en claro varias cosas. La primera es este tipo de metodología para realizar distintos actos de autoridad. Y tiene que ver con este test de proporcionalidad. Entonces analizamos que la medida, la citación, pues sí era una medida idónea que atendía a un fin legítimo. ¿Por qué? Pues porque la autoridad electoral lo que buscaba justamente era poder resolver una queja relacionada con el financiamiento público, ¿no? Las violaciones al financiamiento público, las violaciones a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y bajo ese esquema pues se encontraba dentro de sus capacidades, dentro de su competencia, es decir, la medida así atendía a un fin legítimo. El segundo punto, que la medida, si la medida era idónea o no, sí, Pedro, ¿por qué? Pues porque tenía esta correlación, congruencia y coherencia con la finalidad que buscaba. Y la tercera, si la medida era necesaria, pues entendimos que en esta parte no, porque no era la única acción o actividad que podría realizar la autoridad para lograr ese objetivo que se estaba buscando. Ante ello, y después de un análisis de estricta proporcionalidad, se analizó que el perjuicio que podría habérsele causado a estas personas con esa citación y además exigirle la comparecencia en el lugar incluso donde ellas vivieran, que teníamos el dato registrado que vivían en el norte de la República, bueno, pues esto implicaba una restricción importante de derechos fundamentales cuando existían otras acciones o medidas, como justamente ayer nos decía nuestra compañera, como tener acceso al propio padrón electoral. Esto es, ¿qué implicaciones tenía ello? Pues algo muy sencillo, que la autoridad electoral tenía esa facilidad por tener al alcance esos datos y poderlos utilizar para ese objetivo preciso que estaba buscando. De esta manera, aunque el acto de autoridad fuera legal, tuviera competencia para emitirlo, pues no soportaba este test de proporcionalidad y con lo cual ello implicaba que no era un acto constitucionalmente válido. Por ello es la importancia de llevar a cabo un análisis superior, un análisis más completo del sistema al que pertenece la norma, el funcionamiento que tiene o su finalidad o su fin último que tiene la norma, y además hacer un análisis de constitucionalidad y convencionalidad para saber qué tan viable o qué tan, con qué tanta congruencia se puede aplicar justamente este acto a partir de una ley que también en su momento deba de analizarse como tal. Hasta aquí alguna inquietud que es un poco
el resumen de lo que vimos el día de ayer. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, pues avanzamos entonces en nuestra temática. Decíamos entonces que en el análisis de los agravios había que partir justamente de estas tres dimensiones. La primera, para saber si el acto emitido por la autoridad lo llevó a cabo a partir de su competencia legal. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que es un presupuesto necesario para la válida constitución del acto. Por lo tanto, si no se hace valer eh, 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 si no se hace valer como agravio, Héctor, si en una demanda no se hace valer como agravio la falta de competencia de autoridad, ¿tú consideras o considerarías válido que el Tribunal Electoral de oficio lo estudie? Buenos días. Hola, Héctor, buenos días. Sí, yo creo que es conveniente. ¿Por qué razón? Bueno, porque en sí el agravio del que se está haciendo, bueno, pues la afectación puede ser, ¿cómo podría decirlo? Puede ser, Eh, sí, ajá. adelante, adelante. ¿O algún otro compañero que quiera participar? ¿Cuál sería la razón por la que un tribunal debería de conocer de oficio o no la falta de competencia de la autoridad? Adelante, Francisco. Ok, bueno, lo que hemos visto a lo largo del diplomado es recordar de que existe la obligación de que la restricción a derechos va a ser siempre y cuando venga de una autoridad competente. Entonces, el estudio de la competencia tendría que ser un estudio también oficioso, lo gano no vale las partes porque no se puede soportar en nuestro sistema jurídico un acto que no provenga de una autoridad competente. Entonces, por eso es que se le considera de estudio preferente y de estudio oficioso. Claro, muy bien, Francisco. Pues sí, el argumento es ese, ¿no? No puede, digamos, convalidarse un acto que está afectado de nulidad absoluta, ¿no? Tarde o temprano ese acto dejará de existir. ¿Por qué? Pues porque eh, la persona en físico que está investida de el manto de autoridad, pues no tiene esta posibilidad de emitir un acto de esa naturaleza con la restricción de los derechos fundamentales de que se trata. Por lo tanto, los tribunales electorales lo que realizan en muchas ocasiones son estudios de oficio de distintas partes constitutivas de validez de los actos de autoridad. Y muy bien, como señala Francisco, pues este caso, el de la competencia, es un estudio previo, natural, que debe de forzosamente realizar la autoridad para no convalidar, eh, digamos, dar por sentado ciertos efectos de un acto que nunca debió haber surgido y mucho menos que debió haber tenido estos efectos o estas secuencias o consecuencias que puedan transformar la vida jurídica de las personas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, el tema de la competencia es, gracias Francisco, es uno de estos actos que revisa de oficio la autoridad electoral. Entonces, ¿de dónde demanda, digamos, esta competencia? Hay veces que se señala que se hace un estudio oficioso de la competencia original. Y esto, bueno, pues nos remonta justamente hasta un debate histórico entre dos presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes épocas, uno José María Iglesias y el otro Ignacio Vallarta, en el cual uno establecía la posibilidad de que los actos de las autoridades
podían analizarse por su falta de competencia. Y esto, bueno, pues podía llevarla hasta el origen de la competencia, es decir, hasta la legitimación democrática, bajo qué conceptos o aspectos fue electa esa autoridad. Y a partir de unos amparos en el estado de Morelos, relacionados con algunos decretos expropiatorios, pues los propietarios afectados se apararon, presentaron sus juicios correspondientes, que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí el presidente de esa corte se animó a aventurar este criterio, el que señalaba que había que estudiar el origen de la causa. No solamente si esa autoridad tenía en ese momento o esa persona tenía las atribuciones necesarias para emitir el acto de restricción de la propiedad, sino que además había que analizar si en el origen a su procedimiento mediante el cual se convirtió en autoridad era un procedimiento legítimo y un procedimiento democrático. A partir de este criterio, bueno, pues se fue abriendo un nuevo campo de análisis donde las autoridades ya electas tenían el riesgo de que se volviera a analizar su elección y determinar si realmente tenían una competencia originaria. Posteriormente, con la presidencia de Ignacio Vallarta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entra nuevamente a este gran debate, se aclara el punto y se señala que una vez que las autoridades toman posesión de sus encargos, ya no puede ser revisada la elección mediante la cual fueron electos. De esta manera, ya se estableció una línea jurisprudencial muy clara de la improcedencia del amparo para poder estudiar o analizar justamente las cuestiones políticas electorales. Esta tradición jurídica histórica, bueno, pues es la que prácticamente perduró hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se incorporara justamente ya de lleno al propio Poder Judicial. Y bueno, pues tenemos casos emblemáticos como aquel candidato o aquel solicitante a un registro de una candidatura independiente, cuando ésta todavía no estaba registrada o no estaba regulada por la ley, pues pedía justamente que el IFE en aquel entonces determinara que la ley en la que se sustentaba el derecho de los partidos políticos para presentar candidaturas, convirtiéndose así en un vehículo único y exclusivo para que los ciudadanos pudieran acceder a un cargo de elección popular, pues resultaba a todas luces inconstitucional porque establecía más requisitos de los que disponía el artículo 35 constitucional y de las restricciones también que señala la propia Constitución Federal. Sobre esta base, el hecho de tener una tradición jurídica y una jurisprudencia que impidiera que las cuestiones tanto electorales fueran analizadas vía amparo o que existiera la posibilidad de tener un control constitucional por vía aplicación de las leyes, pues justamente motivó a que este solicitante tuviera que acudir a la justicia internacional o la justicia regional, como fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí, hasta este punto, bueno, pues solamente hemos hecho un análisis de uno de los requisitos que constituyen justamente un elemento de validez del acto jurídico y que tiene que ver con su competencia. Ahora procedemos a hacer el análisis respecto de las violaciones de forma de un acto jurídico. ¿Y cuáles son esas violaciones de forma? Hay algunos que incluyen también temas que están relacionados con la creación misma del acto de autoridad. Y en este punto lo que podemos decir que lo que pudiera llegar a afectar o las conclusiones a las que pueda arribar el Tribunal Electoral, pues es que el acto se encuentra afectado de cierta nulidad relativa. ¿Esto qué implica?
pues que nuevamente se puede convalidar, ya sea por el transcurso del tiempo, por una resolución del tribunal, porque considera que esos problemas de forma no necesariamente eh, pueden afectar el fondo de la cuestión o generar las violaciones. Por ejemplo, fíjense ustedes casos muy interesantes donde un tribunal electoral local resuelve determinado asunto y en contra de esa resolución se interpone un medio de impugnación. Los 3 magistrados que integran el tribunal local están de acuerdo en que el acto de autoridad deba de revocarse. Vamos a pensar que es la sustitución de una candidatura, porque se presentó un escrito de renuncia previo a la jornada electoral, así que el partido, digamos, todavía tiene el derecho de sustituir la candidatura y la autoridad electoral tiene que acordar la renuncia y acordar la sustitución e implementar todos los mecanismos necesarios para que pues se puedan contabilizar de manera adecuada los votos, dado este cambio de candidatos. Si esta impugnación fuera conocida por el tribunal local, probablemente pensarían que, vamos a poner el primer supuesto, en que el acto debe de confirmarse. Pero cada magistrado sostiene un punto de vista o una razón diferente por la cual debe confirmarse. Esta circunstancia, donde cada uno expresa razones diferentes, pero están de acuerdo en que debe confirmarse, le genera un agravio muy importante, por ejemplo, al candidato que dice que él no presentó su renuncia, que fue una renuncia falsa, que ese documento que contiene su nombre y su firma y una especie de declaración de voluntad, señalando que ya no quería continuar en la competencia electoral, pues es falso. Así que bueno, presenta un medio de impugnación para controvertir la resolución del tribunal local. El problema es que no encuentra cuáles son las consideraciones que sustentan esa decisión, porque cada uno de los magistrados sostuvo un razonamiento diferente, mediante los cuales cada razonamiento llega a la misma conclusión. Sin embargo, no se sabe exactamente cuáles son los elementos o cuáles son las motivaciones exactas por las cuales se estima que se llega a esa conclusión. Esto, en otros términos, sería encontrar la ratio decidendi del acto de autoridad. Esto implica encontrar las consideraciones fundantes que en una, digamos que dentro de un tribunal debería de encontrarse en unas decisiones de mayoría de los integrantes de ese tribunal para llegar a esas conclusiones. Y como verán, bueno, pues cada magistrado sostuvo un criterio diferente, pero que llega a la misma conclusión. Por lo tanto, aquí el problema que tendría el recurrente o el impugnante es atacar los 3 distintos argumentos para poder soportar o sostener el derecho que aduce se le encuentra violado porque él considera que esa sustitución, tanto la renuncia como la sustitución, nunca debieron haber procedido bajo este estudio. Y lo mismo pasaría si ese tribunal resuelve revocar la resolución. Ahora que ya estamos hablando de resoluciones de tribunales, también tenemos que entender que los agravios se pueden dirigir para controvertir un acto de autoridad de la autoridad administrativa o bien para controvertir las consideraciones de un tribunal local. Por lo tanto, cada vez que vamos subiendo de nivel en el cual nos encontramos, pues los objetivos de los agravios van a ser distintos. Supongamos, por ejemplo, que se quiere impugnar la validez de una elección y para lo cual se señala que se cometieron distintas irregularidades durante la jornada electoral que actualizan supuestos establecidos por la ley como causales de nulidad de votación en casilla.
En, bajo esta circunstancia, pues se tienen que expresar agravios que están relacionados justamente con estos hechos concretos que sucedieron durante la jornada electoral. Si esta demanda es conocida por un tribunal y resuelve el tribunal sobre estos agravios relacionados con la jornada electoral, en el sentido que sea, ya sea que confirme, modifique o revoque la validez de la elección, la siguiente demanda impugnativa pues tendrá que versar sobre los argumentos o sobre los criterios que utilizó ese tribunal. Por lo tanto, si repite los agravios que formuló ante el tribunal local, sus agravios tendrán el calificativo de inoperantes. Es decir, aquí cambia el objeto de control de análisis de la autoridad jurisdiccional. Lo que el tribunal debe resolver es la validez de los argumentos de los magistrados que integran ese tribunal para confirmar, modificar o revocar la declaración de validez. Cuando hablamos de estos agravios inoperantes, es decir, que no prosperan ni siquiera para su estudio, es porque se consideran que son una repetición de lo que se hizo valer en la instancia inicial, cuando el objeto de control, pues efectivamente era lo que había sucedido durante la jornada electoral. Pero ahora, al existir una resolución de un tribunal, cambia ya la situación jurídica y se tiene que advertir que ahora los agravios también tienen que cambiar, porque existe un nuevo acto de autoridad que sustituyó al anterior. Y este nuevo acto de autoridad tiene nuevos elementos de validez en los cuales se puede cuestionar tanto su forma, el mecanismo mediante el cual se crea el acto y el contenido mismo del acto. Entonces, como verán, se puede impugnar en la siguiente etapa. Si esta resolución que analiza a su vez una sentencia de un tribunal local, por ejemplo, recae en una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es viable todavía que se pueda analizar o que se pueda interponer un recurso para que se analice ahora las consideraciones que tomaron en cuenta quienes integran esa sala regional a través del recurso de reconsideración que conoce la sala superior. Por lo tanto, los agravios que se tendrán que formular ahora tendrán que estar dirigidos en estricto sentido hacia lo que resolvió la sala regional. Y además, por la naturaleza extraordinaria que tiene el recurso de reconsideración, pues solamente bajo ciertas causas muy claras y específicas, justamente podría proceder su estudio. Entonces, bueno, como ustedes advierten, cada instancia o cada acto de autoridad va a tener sus propios elementos, sus propias características que podrían ser impugnadas. Pero si hay la sustitución, si se llega a dar la sustitución de ese acto de autoridad a través de una resolución, pues entonces es evidente que los agravios se tendrán que dirigir ahora hacia ese último acto de autoridad. Por lo tanto, cada vez se vuelve un poco más específico y más especializado el tema de la justicia electoral. En muchas ocasiones los abogados o quienes litigan en materia electoral, pues no advierten estas distinciones del cambio de situación jurídica e insisten con los mismos planteamientos que formularon en la primera instancia o en la segunda instancia y por lo tanto no pueden ser analizados de una manera adecuada por el tribunal o por la sala superior. Y por ello es que los agravios se califican como inoperantes. Entonces, bueno, hasta aquí, hasta este punto, ¿alguna inquietud, alguna duda sobre los agravios inoperantes? ¿No? Bueno, pues avanzamos entonces. ¿Por qué otras razones no pueden analizarse de fondo los agravios como tales? Bueno, pues ya vimos porque pueden ser una repetición de lo que se hizo valer en una instancia anterior y ahora no se reconducen a cuestionar
las nuevas consideraciones que sustentan el nuevo acto de autoridad. Ese es por un lado. Y por otro lado, puede ser también que los propios agravios estén dirigidos a controvertir otros aspectos de la resolución que no son los que soportan justamente la ratio decidente, las razones de peso por las cuales ya se pudieran, ¿cómo se llama? Pues ya abrir este espacio de análisis para estos efectos. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que los agravios inoperantes tienen esta, digamos, esta deficiencia en cuanto a que no puede hacerse un estudio del fondo correcto de lo que están planteando. En cuanto a los agravios que están relacionados con la, digamos, con la forma como se crea el acto de autoridad, bueno, pues ya vimos que tiene que ver en parte con la propia competencia, en parte con las excepciones, en parte, por ejemplo, con atribuciones que puede arrogarse el Instituto Nacional Electoral al atraer un caso en específico, o por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de que un tribunal asuma la competencia, llamémosla así, de la autoridad electoral administrativa. Pongamos el caso en el que se debe de llevar a cabo la asignación de diputaciones locales al Congreso local de representación proporcional. Bueno, pues ya una vez que se tienen todos los cómputos distritales, el Consejo General del Instituto Local recibe toda esta información, lleva a cabo el cómputo final de la elección de diputados de RP y procede a realizar la asignación respectiva. Bueno, si hubiera alguna duda o alguna queja respecto de la manera como se está llevando a cabo este acuerdo o este acto de autoridad, bueno, pues es válida su impugnación. Y el tribunal local podría en su momento hacer un análisis de la aplicación de la fórmula de asignación, por ejemplo, en específico, tratándose de el cociente rectificado. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que cuando se tiene la votación total emitida, debe de eliminar los votos que no van a ser considerados, que no pueden ser tomados en cuenta para llevar a cabo este cociente electoral. Y una vez que se obtiene el dato de los partidos que no alcanzaron la barrera legal para tener acceso justamente a la asignación, pues también tiene que eliminar esos votos de la votación total para quedarse como en una votación válida. Y si la legislación estableciera que a todos aquellos partidos que alcanzaron esta barrera legal debería de dárseles de manera directa una diputación o una curul, pues esto implicaría también que debería de eliminarse esa votación de la votación válida. ¿Para qué? Para tener un cociente electoral rectificado, es decir, conocer con precisión cuáles son o cuántos votos requiere cada partido en cada una de las etapas de la aplicación de la fórmula de asignación para tener acceso a una curul de representación proporcional. Y entonces lo que hace el tribunal es realizar una nueva fórmula o aplica de nueva cuenta la fórmula de asignación. Él lleva a cabo la asignación correspondiente y solamente le ordena a la autoridad administrativa que expida las constancias respectivas en términos de las listas e incluso a lo mejor todavía puede ser ajustes de paridad. Lo que está haciendo este tribunal en este caso es asumir la competencia como si él fuera la autoridad electoral administrativa. Por lo tanto, los agravios que deban de dirigirse en contra de esta resolución van a tener este doble efecto o esta doble visión. Por un lado,
actuando como autoridad administrativa, es decir, como consecuencia de haber revocado el acto o haber modificado el acto, y asume la competencia del OPLE. Pero para poder llegar a ese punto, tuvo que haber eliminado los efectos jurídicos de ese acto. Por lo tanto, llamémoslo así, actúa como tribunal y actúa al mismo tiempo o por vía de consecuencia como OPLE o con las competencias del OPLE. Por lo tanto, aquí los partidos o candidatos que se sientan inconformes con la nueva asignación de diputaciones de representación proporcional deberían formular agravios bajo estas dos vertientes. Uno, lo que corresponde a la función jurisdiccional que revoca el acto de autoridad, y dos, que por vía de consecuencia asuma la competencia del OPLE en concreto. Como verán, bueno, pues cada vez se va, no es que se ponga más difícil o sea más técnico el tema de la presentación de las impugnaciones, simplemente hay que tener claridad de cuáles son las atribuciones que ese tribunal está llevando a cabo en ese momento. O por ejemplo, diríamos en aquellos casos en los que se tiene que acudir a un medio de impugnación local o de justicia intrapartidaria, por ejemplo, pero que ya no da tiempo para que se espere a su resolución y que después se pueda acudir a la instancia siguiente. Existe la figura del per saltum, seguramente ya alguien la habrá escuchado. ¿Alguien que nos quisiera comentar sobre el per saltum? Raúl, por favor, muy buenos días. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. En el tema del per saltum, yo tuve una opción a realizar el per saltum, dado que nosotros tuvimos un tema electoral local, donde nos invalidaban el registro a una candidatura. Ajá. Pero el Tribunal Electoral de México era un grupo de 12 candidatos que no querían validar por las firmas recolectoras de la cultura independiente. Y el Tribunal Electoral iba en una secuencia de conformar los proyectos electoral local, y había aceptado de no entregarnos más para la recolección de firmas. Ajá. Tuvimos nosotros, somos los únicos que acudimos a la sala regional de la Ciudad de México, en per saltum, el último día hábil, para que diera resolución a nuestro conflicto. Ajá. Y los magistrados decidieron que por obvia tenía que atraerla al tribunal. Correcto. ¿Y tú qué opinas de esta figura en términos generales? Cuando hay una tendencia de resoluciones en los tribunales, yo creo que es muy buena para que otras instancias judiciales tengan conocimiento o mayor conocimiento de la problemática que se tiene. Bueno, ¿y cuál sería en tu percepción, cómo tendría que resolver ese tribunal? Vamos a pensar que hay, la ley local establece que la demanda del medio de impugnación debe de presentarse dentro de los 5 días siguientes a que surte efectos la notificación del acto actual. 5 días. Pero solicita la intervención de la sala regional en un per saltum. Y entonces le pide que conozca del asunto. Y la sala regional concede, digamos, esta solicitud, pero advierte que en la ley de medios, la ley general de medios de impugnación que debería de aplicar, se encuentra con este plazo de 4 días para presentar la demanda. ¿Cuál de las dos normas crees que deba de aplicar? Bueno, la del tiempo de los 4 días para empezar a trabajar.
¿Perdón? La No, no. inmediatez, el tribunal inmediato de los 4 días. Bueno, pues justamente fíjate que el per saltum lo que implica es que la autoridad jurisdiccional sustituye en su quehacer jurídico a la autoridad local. ¿Y esto qué implica? Pues implica con todos los, digamos, con todas las normas jurídicas que la autoridad local debería de aplicar. Por lo tanto, aquí lo relevante del asunto es que utiliza las propias normas jurídicas como si ella fuera la autoridad local. Es decir, asume la competencia y asume la jurisdicción de autoridad local como si lo estuviera conociendo justamente ese tribunal y por lo tanto tendría que utilizar las mismas normas que hubiera ocupado el tribunal. Entonces, si bien es un cambio de instancia, un salto de la instancia, eh, bajo condiciones muy específicas, como por ejemplo que ya no dé tiempo para que la sala regional pudiera conocer del asunto, o porque no hay un medio de impugnación claro al cual deba de acudir en la instancia local, o que existan algunas otras características o condiciones que la hagan prácticamente ver que ya se emitió de una u otra manera el criterio, por ejemplo, puede ser a través de una consulta, puede ser a través de la declaración de los magistrados ante los medios de comunicación, y que de alguna u otra manera pues ya se sepa cómo va a estar resuelto ese asunto. Así que bueno, bajo ciertas circunstancias muy específicas, podría solicitar este salto de instancia, pero la sala regional tendría que utilizar todas estas reglas como si fuera la autoridad local, ¿no? Entonces, en este caso, si la demanda se presentó al 5.º día y la ley general de medios dice que son 4 días para presentar el medio de impugnación, pero la ley local establece 5, entonces lo que tendría que utilizar es la ley local. Así que en medio de impugnación se debió de haber considerado presentado en tiempo y forma. Eso, bueno, pues lo que corresponde al salto de la instancia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna inquietud? Adelante, Adriana, por favor. Gracias, doctor. Sí, nada más para comentar precisamente sobre el per saltum, ¿no? Que al final de cuentas es una excepción de la regla o más bien para agotar una instancia antes de promover lo que es un JDC, un juicio, bueno, un JDC, ¿no? Y dentro de este per saltum, pues pueden presentar diversas situaciones, ¿no? Como que no existe un medio de defensa, por ejemplo, previo a que se proteja los derechos políticos electorales en los tribunales, electorales, o cuando los partidos políticos también incluso son, o más bien sean responsables de una votación, de una violación, perdón, a los derechos políticos electorales, o cuando exista incluso alguna duda sobre la imparcialidad, ¿no? Como bien lo dicho, ¿no? Como bien lo dijo, de dicho órgano. E incluso algunas autoridades, cuando manifiestan que no tienen, o que no, sobre todo cuando manifiestan que no recibieron la demanda, perdón, o no hicieron el trámite correspondiente en los plazos legales o en los plazos que marca la ley, ¿no? Entonces, pues es una excepción para agotar una instancia antes de promover estos juicios. Es cuanto. Sí, y como bien señalas, Adri, fíjate que este es un mecanismo de garantía del derecho a acceso a la justicia, ¿no? Porque la idea central es que los medios de impugnación estén programados en la ley de tal naturaleza y las autoridades que lo resuelvan tienen que coordinarse de esta forma para que pueda llegar al conocimiento de la sala superior, incluso a partir del recurso de reconsideración, ¿no? Así que este es un mecanismo de garantía en específico. De hecho, perdón, sin olvidar que el ciudadano ciudadano presenta un medio de impugnación sobre esto, el per saltum, debe renunciar
a ese para evitar las dos resoluciones que se puedan encontrar, ¿no? Claro, fíjate, Adri, qué bueno que comentas ese tema. Cuando se fue, digamos, decantando la figura del per saltum, había ideas que se tenía que presentar, digamos, como que estas ideas muy procesalistas, ¿no? Que se tenía que presentar el medio de impugnación en lo local, después presentarlo en lo federal, después de desistirse en lo local para que solamente existiera un medio de impugnación y no la posibilidad de tener eh, dos resoluciones que incluso podrían ser contradictorias y que fueran emitidas por autoridad competente. Bueno, aquí lo importante es que en el medio de impugnación que presenta la autoridad, perdón, que presenta el partido ante la autoridad local, ahí mismo solicita el conocimiento del per saltum, es decir, lo presenta ante el OPLE de tal estado y le dice, bueno, este recurso lo tendrá que conocer el tribunal local, ¿no? Y en el mismo documento señala que se lo envía a la sala regional para que conozca en per saltum el asunto. Así que de esta manera solamente hay un medio de impugnación, ya no son dos y por lo tanto ya no se corre con este riesgo de tener dos resoluciones que pudieran ser contradictorias emitidas por la propia autoridad. Adelante, Ricardo, ¿verdad? Creo que fue el que levantó la mano. Gracias, Adri, muy gentil. Buen día, doctor. Buen día a todos. Buenos días, Oiga, buenos ¿y qué días. pasa con ese esquema del principio de definitividad? Me queda claro que los tiempos y demás, nada más aquí digo, nada más para ampliar la idea. ¿Qué ocurre con el principio de definitividad? Bueno, fíjate que este principio hay que analizarlo también desde dos puntos de vista. La definitividad en cuanto a las etapas del proceso electoral, lo que implica que ya no puedan conocerse actos o puedan modificarse los actos de la etapa anterior una vez que ya se cierra. Y por otra parte, el tema de la definitividad procesal, que esto implicaría que los actos son definitivos, o sea, alcanzan esta definitividad y firmeza, es decir, alcanzan esta protección para ya no ser impugnables o controvertidos cuando, digamos, cuando cuando ya fueron conocidos por todas las autoridades. Entonces, este principio de definitividad procesal, primero que nada, te indica que si no se impugna el acto, pues alcanza su validez jurídica, ¿no? Eso es en primer punto. O en términos procesales, señalaríamos que precluye el derecho de ejercitar una acción por el solo transcurso del tiempo, ¿no? Ya no podría ser impugnado y por lo tanto alcanza sus efectos jurídicos plenos. El segundo punto, que la definitividad implica que se hayan agotado todas las instancias previas para poder llegar a ese punto. Por ejemplo, tenemos que en la propia ley se señala que los medios de impugnación que tengan que ser resueltos por los órganos de justicia de los partidos políticos, forzosamente tendrán que pasar por ahí antes de que pasen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, esto es agotamiento de las instancias, que está también muy vinculado con el principio de definitividad. En este caso, cuando hablamos del per saltum, lo lógico es que también debieran de haberse agotado las instancias. El problema es que a veces el agotamiento de la instancia te impide acudir a otras instancias que la propia ley o constitución te otorga, ¿no? Por lo menos te da la posibilidad de tener una doble instancia. Y esto indica entonces que hay como bajo esta figura de sustitución de jurisdicción, se podría, es claro pues, que se pudiera dejar a un lado justamente a la resolución o el deber de la autoridad jurisdiccional local para el efecto de que pueda aparecer, digamos, una instancia superior, que implicaría que tiene la posibilidad de analizar, por ejemplo, la constitucionalidad o la convencionalidad de las normas que fueron aplicadas. Es decir, que la protección de la justicia en favor del ciudadano se interpreta de manera pro homine y por lo tanto podemos dejar un poco de lado este tema del agotamiento de las instancias previas justamente para llegar a la maximización de la justicia
para el ciudadano, ¿no? Por lo que respecta a este principio de definitividad. Pero fíjate, Ricardo, que hay otros temas que todavía la justicia no ha podido resolver y que son muy complejos, que tiene que ver con el tema del rebase a los topes de gastos de campaña. La nulidad por rebase a los topes de gastos de campaña, en donde, por un lado, se lleva a cabo un proceso de fiscalización que concluye con un dictamen del INE. No, eso está muy claro. El INE es el que lleva a cabo la fiscalización y una vez que los partidos y candidatos presentan sus informes de gastos de campaña, pues justamente el INE todavía dentro del procedimiento de fiscalización les envía un oficio que se denomina de errores y omisiones y les otorga un plazo para que puedan responder sobre o aclarar sobre las distintas temáticas que haya observado el instituto en las verificaciones, ya sea del informe, en las verificaciones de campo, las verificaciones presenciales de los actos y actividades de campaña, o lo que resulte a través del monitoreo de radio y televisión, o lo que resulte, por ejemplo, el monitoreo en redes sociales, ¿no? Entonces, una vez que el INE emite este oficio de errores y omisiones, el partido lo responde y sobre ese tema o sobre estos temas recae finalmente el dictamen consolidado de los informes de gastos de campaña de partidos y candidatos. Bueno, hasta ahí está muy bien. El asunto que para que la fecha en que se está emitiendo este documento ya se tuvo que haber impugnado la elección de ese candidato que violentó la fiscalización electoral, que violentó, por ejemplo, los topes de gastos de campaña. Entonces, cuando se presenta el medio de impugnación local, todavía el INE está en tiempo para resolver sobre el dictamen. Entonces, esto nos lleva a entender a entender que la justicia a veces va caminando, si bien de manera paralela, pero va muy desfasado. ¿Por qué? Porque esto implicaría que, o lo lógico implicaría es que antes de presentar el medio de impugnación local, el INE ya tuviera pues justamente la fiscalización. Pero recordemos también que una vez que vencen, digamos, que se llevan a cabo los cómputos municipales, distritales o estatales, y se entrega la constancia de mayoría y validez y se declara justamente la validez de la elección, ya a partir de ese momento se tienen entre 3, 4 y hasta 5 días, dependiendo de la legislación local, para presentar el medio de impugnación. Y dentro de los agravios seguramente habrá un capítulo que diga, y por si acaso impugno el rebase a los topes de gastos de campaña. ¿Por qué? Porque presenté unas quejas ante el INE que todavía no son resueltas, que además el INE todavía no termina de dictaminar el proceso de fiscalización del gasto de las campañas y por lo tanto, tribunal, te solicito que le requieras al INE ese dictamen para que al momento que tú ya lo tengas, pues puedas justamente resolver. Ese sería, digamos, como en la lógica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no se hace valer el agravio relacionado con el rebase a los topes de gastos de campaña? Pues cuando llega a la segunda instancia, el tribunal local, digo, el tribunal, la sala regional va a decir, oye, fíjate que no lo hiciste valer ante el tribunal local. Y como no lo hiciste valer en esa instancia, yo considero que es un argumento novedoso del cual no pudo resolver el tribunal local y por lo tanto también te lo declaro como inoperante. Entonces, a ver, ¿cómo funciona el tema? Tendría yo que impugnar en vacío, ¿no? Tendría yo que cuestionar sin tener elementos. ¿Por qué? Porque los elementos apenas se están construyendo, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo al tribunal local, oye, te impugno el rebase a los topes de gastos de campaña y lo hago depender de lo que resuelva el INE. Bueno, pues vamos a pensar que eso es la mejor forma. El tribunal resuelve porque ya tiene que resolver o porque se le ocurre que tiene que resolver y dice, pues en cuanto a este agravio, pues es inoperante. ¿Por qué?
Pues porque el INE todavía no termina de emitir el dictamen, o porque a lo mejor ya emitió el dictamen y se impugnó ante la sala superior, y la sala superior todavía lo tiene, así que ese dictamen, bueno, todavía no es tan definitivo y firme, porque está subyúdice, pero entendemos también que no puede haber una suspensión de los efectos como si fueran el amparo, ¿no? El acto de autoridad sigue rigiendo sus efectos de manera normal. Bueno, pues podría ser entonces que la sala regional ya esté conociendo de los agravios que están vinculados con el nuevo acto de autoridad, con las consideraciones que emitió el tribunal, pero en este apartado en específico, pues como todavía hay un pronunciamiento, pues tampoco podría pronunciarse. Y podría ser que llegara casi al límite la sala regional para resolver sin tener todavía el dictamen. Con lo cual, tendría que implementarse el recurso de reconsideración ante la sala superior, ya quedando pues prácticamente 72 horas, más o menos, para que los candidatos tomen eh, posesión del encargo para el cual fueron elegidos, o el órgano se instale, ¿no? Para el cual fueron, por ejemplo, el caso de la legislatura. Prácticamente a la sala superior le quedarían de 24 a 72 horas para resolver este tema. Pues prácticamente, déjenme decirles que no va a prosperar este análisis ya de último minuto, ¿no? O sea, es muy complejo, es muy complicado que se dé esta posibilidad. Por lo tanto, tenemos un desfase de la justicia electoral en lo que concierne a la fiscalización. Recuerdo que en este último proceso electoral, un litigante promovió la nulidad de una elección después de haber presentado el medio de impugnación local. ¿Esto qué implicaba? Pues que como no sabía que había un rebase a los topes de gastos de campaña, se concentró, supongo yo quiero verlo así, se concentró en la nulidad de votación recibida en casilla. Y sobre esa historia, digamos, se construyó todos los litigios. El asunto es que conforme iba avanzando de instancias, cuando llegaron ya prácticamente a sala regional, en ese momento ya se emite el dictamen del INE. Y el INE determina que sí rebasó el tope a los gastos de campaña ese candidato. Ojo, no formó parte de los agravios principales, ¿no? De esta impugnación original, sino que en el camino se encontraron con que el INE había determinado que había rebasado los topes a los gastos de campaña. Así que, bueno, bajo esta idea, o bajo estas nuevas evidencias, solicita la nulidad de elección por rebase a los topes de gastos de campaña, derivado de el nuevo descubrimiento que había hecho a partir de lo que resolvió el INE. Y bueno, pues cuando llega hasta sala superior este asunto, la sala superior considera que cometió una omisión, un error litigante, y que debió haberse promovido o presentado los agravios desde la instancia primigenia, ¿no? Desde el propio origen, aunque todavía no había un dictamen consolidado. Bueno, y con esto nos lleva a esta gran complejidad. Uno, ¿cómo es posible que pueda yo impugnar algo sobre el cual todavía no tengo hechos, no tengo evidencias, no sé si va a ser o no va a ser? Es solamente una mera posibilidad, una expectativa, y por lo tanto los tribunales van a ir eliminándola, ¿no? Cuando tengan que resolver, la van a eliminar. Esto pues entonces nos lleva a entender que tiene que mejorarse de manera considerable el tema de la justicia electoral y los criterios que deben homologarse tanto del tribunal como del INE, precisamente para no impedir el acceso a la justicia, al verdadero ejercicio de este derecho fundamental. Y bajo estas vías que hemos estado platicando, también déjenme comentarles que las salas regionales tienen criterios distintos de cómo debe de impugnarse el dictamen consolidado de fiscalización. Entonces, bueno, ahí hay un gran reto que se tiene que resolver porque finalmente pues se encuentran desfasadas las dos actividades, tanto la impugnación de una elección
como el tema del rebase a los topes de gastos de campaña. A lo mejor esto nos podría dar un poco pie a determinar, Ricardo, justamente con tu pregunta, que el principio de definitividad tampoco es tan definitivo. Esto implicaría que a lo mejor pudiera seguirse conociendo del tema del rebase a los topes de gastos de campaña, a pesar de que los candidatos ya ocuparon el cargo de elección popular. Pues sí, un poco en esta idea de lo que decía el presidente de aquella Suprema Corte, José María Iglesias, ¿no? Que no obstante que ya habían emitido actos de autoridad como tal, todavía se seguía conociendo la competencia de origen que lo llevó a esa persona a ocupar un cargo de elección popular. Por lo tanto, esto nos daría tal vez la posibilidad que los agravios o las impugnaciones que están vinculadas con el rebase a los topes de gastos de campaña a partir de este desfase y en aras de proteger y maximizar el derecho a la justicia del ciudadano, dejemos que el principio de definitividad se convierta en un principio instrumental, Ricardo, para dar pie a lograr que se consoliden otros principios finalísticos, mucho más trascendentes o más relevantes, como pudiera ser en su momento la certeza de las elecciones, y en este caso, tanto la certeza de que no se rebasaron los topes a los gastos de campaña, que no se afectó el principio de equidad en la contienda o el de neutralidad, y sobre todo, que le da la posibilidad al ciudadano de que realmente exista el tiempo, las vías, los mecanismos para que los tribunales lo escuchen respecto de una posible nulidad por rebase a los topes de gastos de campaña. Entonces, ahí es un buen punto de inflexión para entender, como en alguna ocasión lo hizo y se los platicaba yo, la Sala Regional Monterrey, cuando me tocó presidirla, hacer una excepción del principio de definitividad, justamente cuando se trataba de las renuncias, ¿no? El mismo día de la jornada electoral se presentaba una batería de renuncias de candidatos con las sustituciones, entonces ya durante la sesión de la jornada electoral prácticamente se estaban sustituyendo a los candidatos y el día de la entrega de las constancias de resultados y entregas de constancias de candidato electo, el candidato renunciado se estaba enterando que pues que no, que él ya no era el candidato y que la constancia se la estaban entregando a otra persona. Entonces, este principio de definitividad de las etapas, del cierre de las etapas, lo tuvimos que dejar abierto para no convalidar estas violaciones, sobre todo cuando decían que las firmas eran apócrifas, ¿no? Y que además esas personas pues no habían hecho campaña y que el ciudadano fue y votó por ellos y que ellos fueron los ganadores y que de pronto de la noche a la mañana con un acto legaloide pues se afectara la certeza del sufragio, pues eso no era lógico. Entonces ahí en esa resolución se advirtió que, digamos, hizo una interpretación de los principios y se consideró que hay principios instrumentales que permiten acceder o lograr llegar a un fin mucho más grande, mucho más amplio, que es un principio finalístico. Y en este caso, el principio de definitividad no era el final, no era el punto de arribo, ¿no? Final donde queríamos llegar. Lo que queríamos llegar era que se diera la certeza. Entonces, por agotar el principio transitorio, el que nos permite llegar hasta el final, ¿no? Por maximizarlo, pues entonces dábamos al traste con el mayor beneficio que pudiéramos haber obtenido, que era dotar de certeza a las elecciones. Pues de esta manera se hace este análisis sobre los agravios. Ya vemos que tiene distintas vertientes. ¿Y cómo se construye entonces la redacción? Bueno, pues la redacción va en este sentido. Tiene, digamos, partes muy claras. La sentencia tiene un capítulo, digamos, una parte en donde se identifican los datos centrales, donde se identifica cuál es el conflicto que se pretende resolver. Eso es, digamos, como la primera. La segunda tiene que ver con los antecedentes del caso. Y los antecedentes, pues, son los datos más importantes, más relevantes
que le van a dar sentido a la resolución. La tercera parte son las consideraciones. Y estas consideraciones empiezan con el estudio de la competencia que tiene el propio tribunal para conocer y resolver el caso. Tiene que ver con la jurisdicción, es decir, con la posibilidad de aplicar la autoridad del Estado para la resolución de un caso. Y a partir de ahí, entonces ya se hace el análisis de los agravios en estas tres dimensiones. Agravios que le dan validez al acto jurídico, dado que si se considera que uno de ellos es fundado, haría innecesario el estudio de los restantes. ¿Por qué? Porque significaría que no hay acto de autoridad. Y entonces no es necesario estudiar lo demás. Después, estudiar los agravios que son de forma y que en todo caso lo que implicarían sería que la autoridad a la cual se le está revisando su acto vuelva a emitirlo, ¿no? O corrija o enmiende algún tema, pero el sentido de la resolución sigue siendo el mismo. Y el tercero, ya hablamos de los agravios, bueno, de los agravios que están relacionados con el mecanismo de creación, con las violaciones procesales, que esto podría también dar lugar a que se repitiera el acto. Y estas violaciones procesales, ¿en qué momento se hacen valer? Hasta que se dicta la sentencia, por ejemplo, se estudia de fondo el caso o se emite el acto. En el proceso de construcción de esa resolución, no pueden, o el tribunal ha considerado que no pueden cuestionarse estas violaciones interproceso, dentro del proceso, sino hasta que se dicta ya la resolución definitiva y se analiza si estas violaciones procesales trascendieron al resultado final del asunto o no. Y finalmente, bueno, ya hablamos de lo que es la redacción del estudio, digamos, de lo que concierne a los agravios de fondo, ¿no? Donde se considera que hay una interpretación indebida de la ley o una aplicación indebida de la misma, y se hace, digamos, estos 9 puntos que vimos el día de ayer, recordarán, ¿no? ¿Cuál es el universo del discurso? Las reglas que deben de regir el acto, después cuáles son los elementos relevantes que advertimos de esas reglas, proceder a una primer subsunción del caso dentro de estas reglas para saber qué tanto nos satisface o no la solución, jugando un poco con casos hipotéticos, reales o inventados, y si encontramos que no sentimos que está firme, que todavía hay como esta tranquilidad de que el caso ya me está resolviendo todos estos nuevos asuntos, pues significa que debo de seguir avanzando en el conocimiento del mismo a partir del análisis de los principios que con estos lentes 3D que hemos platicado, debemos de rescatar del fondo de la norma, pero que ahí está finalmente, para maximizarlos en términos del artículo primero constitucional. Sobre estas bases, ya tenemos la posibilidad de encontrar nuevos elementos relevantes a partir de una ponderación y además entendiendo que el acto de autoridad lo que lleva implícito es la restricción de un derecho fundamental. Por lo tanto, tendríamos que hacer después un análisis o un test o un examen de proporcionalidad para entender qué tan estricta es este acto, qué tanto limita los derechos fundamentales y qué tanto beneficio realmente tiene a pesar de que limite los derechos fundamentales. Y la última parte de la sentencia pues tiene que ver con la conclusión, ¿no? Justamente la conclusión, que es el fallo, donde se determinan justamente los efectos de la misma. Si tiene como efectos modificar, tiene que precisarse con mucha claridad en lo que se modifica, qué partes, porque a lo mejor ya vimos que un acto puede tener muchas partes, puede ser un acto complejo, así que a lo mejor de esa complejidad tiene 5 puntos que son autónomos e independientes, y entonces le ordena el tribunal que solamente modifique el 5º punto, por ejemplo, ¿no? O un apartado en específico y que vuelva a emitir un acto, o bien asuma jurisdicción y el tribunal finalmente ya determine cuáles son los alcances que tiene ese acto. Pues nuevamente les quiero agradecer, hasta aquí concluiríamos con nuestra charla, ofrecerles nuevamente una disculpa
pero por las inclemencias del tiempo, la lluvia ayer afectó el internet de donde tradicionalmente imparto la clase, y bueno, pues ahorita fue como andar de judíos errantes en la búsqueda de un café internet donde poder llevar a cabo nuestra charla del día de hoy. Pues no sé si tengan aquí alguna duda, cualquier otro tema, pues con mucho gusto ya saben que ya tienen mi correo electrónico o en mi red social en Twitter, pues ahí podemos, si tienen alguna en particular, bueno, podemos ahí resolverla y también hacerles llegar también la presentación de esta clase para que la tengan también ustedes. Pues muy bien, si no hay ninguna duda, al contrario, muchas gracias a ustedes por su gentil atención y bueno, pues nos vemos muy pronto. Les deseo que tengan muy buen día. Nos vemos, Adri, gracias. Nos vemos, Ricardo. Muchas Nos vemos, gracias, María. doctor. Una excelente Al tarde. contrario, igualmente para Gracias, ustedes. doctor. Gracias, Raúl. Gracias, doctor. Buen día. Gracias.